Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Les saluda Evangelio, Recio y Biblia. Dios le bendiga y Dios le guarde. Vamos a la palabra y por ser la misma, le leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a Número capítulo 12, versículo 1 en adelante. Escuchen. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cosita que había tomado, porque él había tomado mujer cosita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, y no ha hablado por nosotros, y oyó Jehová. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él le dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. Porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés, entonces la ira de Jehová descendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo. Y es aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y es aquí estaba leprosa, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no ponga ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede en ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo, te ruego, oh Dios, que la sane ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiera escupido su rostro, no se avergonzaría por 7 días, será echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Acerot y acamparon en el desierto de Parán. Palabra del Señor. Bueno, mis amados, ¿qué tenemos aquí? Les voy a hacer una pequeña exposición de lo que yo creo, ¿verdad? ¿Verdad? La mujer causita alude a quien debía haber sido la segunda esposa o mujer de Moisés, oriunda de Etiopía, ¿verdad? No Séfora, la hija de Medianita, ¿verdad? Moisés no tenía una esposa judía porque recordemos que Moisés fue criado y que vivió con los egipcios durante los primeros 40 años de su vida. ¿Mm? Y estuvo en el desierto durante 40 años siguientes. ¿Mm? O sea, vivió 40 años en Egipto, ustedes lo saben, y los siguientes 40 años ¿mm? lo vivió en el desierto. ¿Mm? La mujer probablemente no sea Séfora, ¿Mm? su primera esposa, quien era Madianita, ¿verdad? ¿Mm?
Una causita era una etíope. ¿Mm? Para que sepa. Ahora hablemos un poquito. La persona a menudo discuten sobre las diferencias menores, dejando sin tocar a veces el verdadero problema que sucedía. Esto mismo sucedió cuando María y Aarón se acercaron a Moisés para presentar una queja, recordando que ellos representaban a los sacerdotes y a los profetas, los dos grupos más poderosos después de Moisés. El verdadero problema en cuestión era su creciente celo de la posición e influencia de Moisés. Al no poder encontrar falta en él, en la que en la manera que Moisés conducía al pueblo no había falta, decidieron criticar a su esposa en lugar de encarar el problema de frente y tratarlo directamente. Porque el problema que ellos tenían verdaderamente era su envidia y su orgullo y su celo. Escogieron crear una situación que no era lo que ellos sentían de verdad. Diversaron eso del verdadero problema en cuestión. Cuando está en desacuerdo, usted se siente mal. No, 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 no salga de una. Cuando usted se siente mal o siente algo, primero haga un acto y pregúntese qué es lo que lo motiva. Identifique el problema que usted tiene, que siente usted. ¿Qué es lo que usted lleva adentro? ¿Qué es lo que le pasa a usted con su hermano? No haga cortina de humo atacando el carácter de una persona sin conocerlo o sin saber quién es esa persona por dentro. O porque esta persona tiene una mejor posición que usted, o porque predica mejor que usted, o porque su unción es mayor que la suya. ¿Mm? ¿Mm? Y cuando sea viceversa, que lo critiquen a usted, y usted sabe que no es verdad, lo que están diciendo, no lo tome a pecho. Haga como hizo Moisés, que no lo tomó a pecho, en cambio pidió por María mejor. Si usted recibe una crítica injusta, recuerde que es posible que la persona que lo critican le tema enfrentarlo a usted. Como hicieron María y Aarón. No enfrentaron el verdadero problema. En vez de admitir que lo que tenían el problema eran ellos, porque parece como si ellos hubieran tenido celo e envidia, y por eso hicieron este tipo de crítica para mí. Y ellos pensaron que no pasaría nada. Pero a Dios no le gustó que hicieran esto a Moisés, porque Moisés era siervo del Señor. Ellos también, pero ustedes saben la intimidad que tenía Moisés con Papá Dios, ¿verdad? Entonces, castigaron a María y no castigaron a Aarón. Le digo por qué. Porque recuerden que él era el sacerdote ahí. Él era sacerdote. Pero sí estuvo muy mal lo que hicieron. Ahí fueron de leal con Moisés. Aún sabiendo que Moisés era el que estaba dirigiendo al pueblo con ayuda de Jehová y que era el que más se comunicaba con Dios, ninguno tenía esa
amistad con el Señor. ¿Mm? Ninguno la tenía, esa amistad con el Señor, así como la tenía Moisés. ¿Mm? ¿Mm? Ellos sabían. ¿Mm? 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 Ellos sabían cómo uno puede hacerle daño a una persona que está haciendo un bien. ¿Mm? No se puede ser injusto. Hay que ser leal. ¿Mm? Con él. ¿Mm? Si una persona es leal con usted, usted sea leal con él. Sea leal con él. Deje la soberbia y corríjase. Autocorríjase. Revísese. Identifique cuál es su verdadero problema. Y si es suyo o si es de los demás. ¿Mm? Identifique qué lleva adentro. ¿Mm? Y primero revise sin tener que criticar o dañar a su hermano. ¿Mm? Porque ella está en mejor posición que usted. Mejor alégrese por su éxito. ¿Mm? Alégrese por el éxito de los demás. ¿Mm? Que después el momento suyo llegará. Si usted está bien con Dios, todo lo bueno le llegará sin tener que hacer cosas indebidas que van en contra del prójimo. Porque así mismo, como Dios castigó a María, puede hacerlo con usted y conmigo. ¿Mm? Y puede mandarnos un castigo peor. Hasta la muerte no puede mandar. ¿Mm? Y no tener ningún tipo de piedad con nosotros. Así, así, que no guardemos nada malo en nuestros corazones, porque hay un Dios que todo lo ve y lo escucha. ¿Mm? Y también recuerden que pasaba algo ahí, y es que era que Dios tomó el espíritu que estaba en Moisés y lo repartió entre los 70 ancianos. En el capítulo anterior lo vimos, ¿eh? Y Aarón y María no lo recibieron, lo que me parece que pudo haberle provocado su descontento. ¿Mm? Lo que hicieron a María y Aarón no me parece tan grave a mí y tal vez no le parece tan grave a usted, pero, pero, para el Señor sí fue grave, para Dios sí fue grave. ¿Mm? Si usted, que es un siervo de Dios, ¿Mm? Si usted es un siervo de Dios, no se tome a pecho este tipo de crítica. Pida a Dios que lo ayude a identificar cuál es el verdadero problema y trátelo con él. Si a usted que le sucede, ¿me entiende? ¿Mm? ¿Y qué más le puedo decir, mis amados? Bueno, recordar también que la paciencia de Moisés, ¿Mm? ¿Mm? La paciencia de Moisés, mis amados, fue juzgada. ¿Mm? Fue juzgada la paciencia de Moisés. ¿Mm? Hasta en su propia familia, así como por el pueblo. La pretensión era que se había casado con una esposa extranjera. Pero probablemente el orgullo de María y Aarón estaban heridos por su envidia. ¿Mm? Por su envidia, oposición de Moisés, digo yo, y despertó. ¿Mm? ¿Usted me entiende? Eso fue lo que despertó en ellos. Esa envidia, la oposición.
o cómo Dios lo usaba, o cómo era. Eso fue lo que despertó, lo que lo despertó a ellos. ¿Mm? Por su autoridad superior que tenía Moisés. ¿Mm? Y ustedes saben una cosa, la oposición de nuestros parientes cercanos y de los amigos religiosos es lo más dolorosa, son las más que duelen. ¿Mm? Y también en circunstancias podemos observar la dulzura y la mansedumbre de Moisés. ¿Mm? ¿Mm? Podemos ver que Moisés fue equipado con trabajo y que tiene un llamado y que tenía un llamado. ¿Mm? Y que Dios lo posicionó. ¿Mm? De una forma que estaba sobre todo el pueblo. Él era el más alto. Moisés tenía el espíritu de profecía. ¿Mm? De una manera que lo puso por encima de todos los demás profetas y del pueblo. ¿Mm? Recordemos esto. ¿Mm? Podemos ver que María y Aarón se consideraban y sabía quiénes eran ellos, cuál era su posición. Tal vez se creyeron fuertes y por eso empezaron a murmurarlo. ¿Mm? Ellos sabían cuál era su lugar. ¿Mm? Cuando nosotros vamos a juzgar a un hombre de Dios, tenemos que tener razones justas y verdaderas. ¿Mm? Para decir o hacer cualquier cosa en contra de un siervo de Dios. ¿Mm? Y de hecho no se debe hablar mal de las potestades superiores a nosotros. ¿Mm? Y más sabiendo que la eliminación de la presencia de Dios es una señal grande y segura que podía pasarle a uno. ¿Mm? Que podía pasarle a una persona que haya hablado mal o mentira de un siervo de Dios. ¿Mm? Y eso sería lo más triste, mis amados, para una persona. El desagrado de Dios. ¿Mm? Eso le pudo haber pasado a ellos y nos puede pasar a nosotros. Podemos, podemos pasar por eso. ¿Mm? Ay de nosotros si salimos, ¿mm?, de eso de Dios. Si salimos, si no le agradamos a Dios. ¿Mm? Ay de nosotros. ¿Mm? Cuando nosotros sabemos que Él nunca se aparta de nosotros, hasta por el pecado y la insensatez, le conducimos a nosotros. ¿Mm? Debemos luchar para que eso no nos pase, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos que María, por hablar de Moisés, el Señor la escuchó y ella, hasta lepra, cogió y fue echada del pueblo. Y Aarón no se fue, ¿por qué? Porque Aarón no fue echado porque él se salvó a tablita, porque era sacerdote en ese momento. No podemos criticar los hombres de Dios, no podemos juzgar el hombre de Dios así por así. Primero vea la paja en su ojo antes de ver la viga de su prójimo. ¿Mm? ¿Mm? Ellos dijeron que era por la mujer, ¿verdad? Ellos dieron queja como que era por la mujer, pero la verdad es que no era así. Yo creo más bien que ellos sentían celo a la posición de Moisés y de cómo Dios usaba a Moisés. Recuérdense que Moisés era el único que podía subir y hablar con Dios.
Tenerlo cerquita ahí mismo. Y aquí veamos que papá Dios le dice que ya a ella le hablará por sueño, pero no a Moisés. A Moisés le hablará como si estuvieran frente a frente. ¿Mm? ¿Mm? Había una diferencia muy grande entre esos siervos y entre Moisés. ¿Mm? Moisés era el elegido del Señor. ¿Mm? Moisés fue el que guió al pueblo durante 40 años. ¿Mm? Quizá él no se casó con una mujer judía porque, como ya le dije, vivió 40 años en Egipto y los siguientes 40 años lo vivió en el desierto. ¿Me entiende? Yo creo que he sido claro y conciso en estos textos. ¿Mm? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué es la enseñanza que esto nos deja? ¿Mm? Que cuando usted va a juzgar, hágalo con justo juicio, no con mentiras ni falsedades. No le achaque un problema suyo a los demás. ¿Mm? No haga un muñeco de paja cuando es usted el que tiene el verdadero problema. No haga un muñeco de paja. ¿Mm? Trate de autocorregirse, de autosaber qué es lo que está pasando para que no cometa errores en su vida. Piense antes de hablar, antes de actuar. Piense, piense primero, mis amados. ¿Mm? Miren lo que dice el texto. Y nada, Dios le bendiga. Dele like, comente y comparte este video. Y espero que le sea de edificación, ya que yo trato de apegarme a las escrituras. ¿Mm? Esto es Biblia real. Dios le bendiga hoy, mañana y siempre, mis amados. Se le quiere mucho. ¿Mm? Amén. Gracias.